10 operaciones secretas de la CIA. El conversar, el debatir sobre teorías de conspiración, experimentación militar o posible información que nos oculta el gobierno siempre ha sido algo que me gusta hacer. Los secretos se dan en todos los niveles de la sociedad y nosotros mismos lo hacemos con nuestros hijos. ¿Cuántos secretos, cuántas cosas preferimos no decirles para no complicar su existencia, sus vidas? Lo mismo hace la religión y nuestro gobierno. La CIA es uno de los organismos de inteligencia más conocidos en el mundo. El poder de sus sistemas informáticos está fuera de nuestro alcance. Sus programas, su software va 20 años adelante. Ni siquiera puedo imaginar lo que pueden hacer. Su spyware o programas espías están instalados en dispositivos móviles de todo el mundo, y si usas palabras clave, los servidores de la NSA y la CIA comienzan a grabar tus conversaciones, tus búsquedas en Google, tus emails, tu WhatsApp, tu Facebook. Pueden verlo y escucharlo todo. Les recomiendo la película Enemigo del Estado con Will Smith. Es una de mis películas favoritas y les puede dar una mejor idea de lo que me refiero, o si prefieren, el libro con el mismo nombre. Esta organización ha sido blanco de constantes críticas a través de su historia, e incontables son las teorías de conspiración de las cuales forma parte. El día de hoy vamos a conocer 10 operaciones secretas que pasaron de ser una teoría de conspiración a ser confirmadas por la CIA como verdaderas. Número 10. Operación PB Fortune, nombre código PB Success. Esta fue una operación secreta dirigida por la CIA, la cual tenía como objetivo derrocar al presidente electo de Guatemala en caso que la agencia le considerara como amenaza comunista para el continente. Esta fue la operación encubierta que instauró la dictadura genocida y sirvió de ensayo para intervenir en otros países latinoamericanos. Tras varios discursos por radio en los que llamaba a la resistencia contra la invasión, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, electo popularmente en 1951, renuncia el 27 de junio de 1954 con la intención de detener la agresión armada iniciada 10 días antes desde territorio hondureño por un grupo de paramilitares apoyados por Estados Unidos. El detonante de la agresión había sido la expropiación en 1952 de tierras ociosas a la United Fruit Company, a la cual se le pagó de acuerdo al valor declarado en las escrituras, mucho menor al valor del mercado. La United Fruit Company exigía una indemnización de $15 millones que Arbenz se negó a dar. Allen Foster Dulles, director de la CIA, se encargó personalmente de conducir la operación PB Success. Consistía en brindar apoyo armado a insurgentes del Ejército de Liberación, cuyo caudillo era el coronel Carlos Castillo Armas. Además, se organizaron estrategias de propaganda, de falso periodismo y cabildeo a nivel internacional para señalar a Guatemala y a su presidente como un país comunista. 480 soldados mercenarios de la CIA estaban dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. En documentos se muestra que el asesinato era una opción justo antes del momento en que renunció. Arbenz, tras su renuncia forzada o golpe de estado, como le quieras llamar, tuvo que salir a un tortuoso exilio donde se separó de su esposa e hijos. Sufrió una férrea campaña de desprestigio orquestada por la CIA. Su hija, Arabella, se suicidó en Colombia en 1965 y él finalmente murió en México en 1971. Número 9. Operación Mangosta. La Operación Mangosta era el nombre clave de las operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba, ideado tras el fracaso de la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos. La Operación Mangosta contaba con 32 tareas. 13 de ellas planeaban la guerra económica ya en forma más estructurada y con parte importante de la codificación que hasta hoy conserva. El jefe de la Operación Mangosta fue Edward Lansdale, quien diseñó el programa que conducía a la revuelta y al derrocamiento del régimen comunista cubano. En ella aparecen ya las acciones para encarecer y dificultar el transporte marítimo hacia Cuba, para provocar fracasos en las cosechas de alimentos. Durante el periodo de vigencia del Plan Mangosta, en un lapso de unos 14 meses, se registraron de ellas 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos. Como respuesta, Cuba accedió a la sugerencia de la Unión Soviética de emplazar cohetes atómicos en su territorio, lo que condujo a la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. Número 8. El proyecto Fubelt. Es el criptónimo de la CIA para las operaciones secretas que estaban destinadas a socavar al gobierno de Salvador Allende.
y promover un golpe militar en Chile. Los aspectos más destacados del proyecto Fubelt se citan en los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos publicados por el National Security Archive del 11 de septiembre de 1998, 25 años después del golpe. Les voy a dejar la liga en la descripción. Memorandos de la CIA y los informes sobre el proyecto Fubelt incluyen reuniones entre Estados Unidos y el secretario de Estado Henry Kissinger y funcionarios de la CIA, los cables de la CIA a su estación de Santiago y resúmenes de las medidas secretas en 1970, que detalla las decisiones y acciones destinadas a socavar la elección de Salvador Allende en septiembre de 1970 para promover el golpe de Estado militar que llevó a Augusto Pinochet al poder y el posterior apoyo a la junta militar en los primeros años de su gobierno. En los documentos desclasificados se encuentran las notas manuscritas tomadas por el director de la CIA Richard Helms, quien registra las órdenes del presidente Richard Nixon para fomentar un golpe de Estado en Chile. Cables secretos donde se confirman los planes del golpe e inclusive evidencia de cuando los funcionarios de la Embajada y la Oficina de Planificación Política del Departamento de Estado pidieron que se le cortara la ayuda económica y militar al gobierno de Pinochet por motivos de violación de derechos humanos, pero fueron rechazadas por el embajador, los funcionarios del Pentágono y el Departamento del Tesoro. Número 7. Campaña de vacunación falsa en Pakistán. La CIA reclutó a un médico pakistaní llamado Shakil Afridi para organizar una campaña de vacunación falsa en Abbottabad. Incluso, el proyecto inició en una zona pobre de la ciudad para que se viera más auténtico. Este proyecto recolectó el perfil de ADN de miles de niños pakistaníes para perfilarlos y conocer su descendencia, para conocer si eran hijos de posibles terroristas. Inclusive hijos de Bin Laden fueron identificados con estas falsas campañas de vacunación. Ninguna enfermedad fue curada y se demuestra una vez más que los intereses del gobierno están encima de todo lo demás. El doctor que ayudó a la CIA con esta campaña fue encarcelado y condenado a 35 años de prisión en Pakistán. El daño para las instituciones que verdaderamente se dedican a las vacunaciones fue irreparable. Las campañas que se llevan a cabo en contra de la polio en Nigeria, India y Pakistán se han vuelto seriamente afectadas. Ya no son vistos como doctores y enfermeras que vienen a ayudar, son vistos como espías. Si la CIA recoge su ADN sin su consentimiento, ¿qué les impediría insertar una enfermedad en una vacuna? Oh, pero recuerdo, esto ya ha sucedido y hace algunos meses había preparado un video al respecto. Les dejo la liga en la descripción. Número 6. La operación para matar a Muammar al-Gaddafi. En febrero del 2011, inició la revolución libia que terminaría con la vida del dictador Muammar al-Gaddafi. En ese momento se mencionó la posibilidad de que la CIA estuviera involucrada, sin embargo no se pudo probar nada. Pero un año después, un extraño accidente confirmaría la sospecha de muchos. El 11 de septiembre de 2012, una misión norteamericana con propósitos diplomáticos en Benghazi fue atacada por unos militantes armados. Media docena de militares altamente entrenados de la CIA estaban ayudándoles en cuestión de minutos. Se encontraban en una base secreta en la ciudad. Más refuerzos aparecieron desde Trípoli y el personal diplomático fue escoltado hasta un avión donde rápidamente salieron del país. Este hecho dejó en evidencia la presencia ilegal de personal militar de la CIA en Libia, que de no haber sido por este incidente, hubiera permanecido desconocida. La agencia se vio forzada a admitir que tenía una fuerte presencia militar en Libia desde febrero del 2011, justo cuando inició la revolución. La agencia se vio forzada a admitir que tenía una fuerte presencia militar en Libia desde febrero del 2011, justo cuando inició la revolución. Número 5. Operación Mockingbird. Fue una campaña secreta de la CIA para influir en los medios de comunicación a partir de la década de los 50 y continúa hasta el día de hoy. La agencia contrató a destacados periodistas estadounidenses para desarrollar inteligencia y colectar información, y se les indicaba reportar ciertos eventos o noticias en maneras que se viera favorable para el gobierno de los Estados Unidos. Alimentaban al público con propaganda anticomunista para convencerles que la amenaza roja debía de ser eliminada a como diera lugar.
Es un hecho que tenían a todos los periódicos y los dirigentes de las cadenas de televisión más importantes sobornados para publicar lo que a ellos les convenía. En 1976, el Congreso puso en evidencia que la CIA había estado sobornando a periodistas y editores por años. Número 4. Operación Caos. La CIA contra el rock. El objetivo fue cortar de raíz, extirpar para siempre la contracultura, todos aquellos movimientos como el hippie, el de los derechos civiles de los negros, el feminista y el antiguerra de Vietnam para siempre, y volver a la Norteamérica sumisa y conservadora de siempre por los siglos de los siglos. Y como en el caso del proyecto anterior, todavía está activo. No se escatimó ningún medio para conseguir este fin, por mucho que se violase la Constitución o se vulnerasen los derechos civiles. Se recurrió a intervenir teléfonos, violar el secreto de la correspondencia, extorsionar e incluso asesinar. Los ídolos generacionales en la década de los 60, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin o John Lennon, tenían una gran influencia en la época. Temas de amor, paz, antimilitarismo, libertad y ecología estaban llenando la mente de los jóvenes de la época, y claramente esto no era algo que el gobierno estadounidense viera con buenos ojos. Poco después, todos estos músicos murieron de forma trágica, unos pagando su adicción a ciertas sustancias tóxicas y otros asesinados por fanáticos que curiosamente habían estado en los campamentos de entrenamiento de la CIA. Sus muertes llenaron de lágrimas los ojos de millones de admiradores en todo el mundo, pero ese llanto hubiese sido rabia de haberse sabido que estos músicos no encontraron sus trágicos finales como consecuencia de imprudencias o accidentes fortuitos, sino de un plan perfectamente organizado para poner freno a la contracultura norteamericana. Este proyecto es enorme y está compuesto de muchos otros. Van desde control mental hasta mafias controladas por la CIA, preparación y distribución de drogas como LSD. En lo personal, de todos los proyectos este fue el que más me llamó la atención. Y si les gustaría saber un poco más, déjenmelo saber en los comentarios. Número 3. El programa Phoenix. Fue un programa de seguridad interna militar y de inteligencia diseñado por la Agencia Central de Inteligencia y coordinado y ejecutado por el aparato de seguridad de Vietnam del Sur y por las fuerzas de operaciones especiales conocidas como los SEALs. El programa fue ideado para identificar y neutralizar vía infiltración, captura, terrorismo o asesinato a la infraestructura civil que apoyaba a la insurgencia del Frente Nacional de Liberación de Vietnam o Vietcong. De 1965 hasta 1972, los agentes del proyecto Phoenix raptaron, torturaron y asesinaron a miles y miles de ciudadanos. Su objetivo no eran los soldados. Se pensaba que los pobladores eran claves para la subsistencia del Vietcong y que tenían conocimiento de sus planes y actividades. Los civiles eran llevados a centros de investigación y torturados con todo tipo de objetos. Algunas de las torturas citadas en los documentos desclasificados mencionan choques eléctricos en genitales y otras partes sensibles del cuerpo como la lengua, torturas de ahogamiento, violaciones, golpizas e inclusive utilizaban perros entrenados para morder a los prisioneros hasta la muerte. Las cifras de personas asesinadas durante el proyecto Phoenix hasta el año de 1973 varían entre los 26.369 citados por el Departamento de Defensa subvietnamita y los 20.587 reconocidos por Colby, el cual el 4 de septiembre pasó a ocupar la dirección de la CIA hasta el 30 de enero de 1976. Número 2. Operación Ajax. Esta operación vino a pavimentar el camino para todas las demás operaciones de similar naturaleza y resultó en el retorno al poder del SA en 1953, después de una operación militar planeada por la CIA y la inteligencia británica. El primer líder elegido popularmente en Irán, el primer ministro Mohammad Mossadegh, era visto como un problema, como un riesgo, ya que quería nacionalizar la industria del petróleo. Temeroso de tener que competir con la Unión Soviética por el petróleo de Irán, se tomó la decisión de colocar a un gobernante que apoyara los intereses norteamericanos. Los agentes de la CIA Donald Wilber y Kermit Roosevelt Jr. sobornaron a todos los que pudieron ser sobornados, oficiales de gobierno, dueños de negocios e inclusive criminales, y se les pedía apoyar al SA y oponerse a Mossadegh. La operación tuvo éxito. Una revuelta fue instigada y Mossadegh fue encarcelado. El general del ejército iraní Fazlollah
Zahaeri fue colocado en su lugar. Zahaeri había sido arrestado durante la Segunda Guerra Mundial por los británicos por intentar crear un gobierno con relaciones y bases nazi. Número 1. El Mujahideen. En 1978, Afganistán estaba en una terrible guerra civil. Dos partidos comunistas habían tomado el control del país y las cosas estaban peor que nunca. Los rebeldes anticomunistas, después de incontables batallas, parecían estar ganando un poco de camino cuando la Unión Soviética decidió invadir Afganistán para brindarle su apoyo a los partidos comunistas, y en ese momento fue cuando Estados Unidos decidió intervenir. La CIA colocó campamentos de entrenamiento para los rebeldes conocidos como Mujahideens. Les enseñaron tácticas militares para vencer a los soviéticos, así como también les dieron armamentos de avanzada para facilitar su trabajo. La Unión Soviética ocupó Afganistán hasta su colapso a principios de los 90, pero el legado de los Mujahideens persiste hasta el día de hoy. La CIA se ha dado cuenta que la gente que ellos entrenaron en los años 80 han diseñado nuevos programas de entrenamiento y tienen años de estar entrenando a nuevos integrantes, a nuevos soldados, a nuevos terroristas. Cientos de soldados estadounidenses han perdido la vida debido a los entrenamientos de la CIA en el Medio Oriente. 10 operaciones que han sido confirmadas como verdaderas y que en un principio eran solo teorías de conspiración. La mayoría de estas operaciones aún se encuentran activas y con más fuerza que nunca. Estas operaciones me han dejado impactado. ¿Qué será de las más terribles? Las que fueron borradas de todo registro. ¿Cuántas más operaciones similares se estarán llevando a cabo y no tenemos conocimiento? Hoy no hay lugar en el mundo donde te puedas esconder. Lamentablemente nuestras personalidades, nuestros gustos y nuestras costumbres están siendo moldeadas. La condición física de los jóvenes de ahora es deplorable. La comida chatarra, los juegos de video y el sedentarismo han logrado dejar su marca, y la última generación de niños ha sido la más obesa de la historia. Pero no quiero entrar en teorías de conspiración. ¿Cuál es la operación que más te llamó la atención? Me gustaría saber. Si te gustó el tema, ayúdame con un like y con gusto prepararé un video más a fondo de la operación que más les haya gustado. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad los temas a tocar en mis videos. Solo busca la palabra Pablo Gonzae. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés, y como siempre, hasta la próxima.